En lo profundo de una montaña envuelta en niebla, donde el bosque ahoga el sonido y el tiempo parece ralentizarse, la gente entra descalza, llevando velas, botellas de ron, cigarrillos encendidos y peticiones que no se atreverían a expresar en ningún otro lugar. Algunos llegan caminando en absoluto silencio, otros llegan llorando. Algunos llegan ya temblando, como si algo les estuviera esperando incluso antes de dar el primer paso. Allí nadie pregunta si eso es religión. Nadie le pide permiso a la iglesia. Nadie habla de metáforas. Porque en esa montaña de Venezuela hay un culto vivo donde los cuerpos caen, las voces cambian, las heridas se abren deliberadamente y la línea entre la fe y la posesión deja de ser una línea para convertirse en un abismo. Hombres y mujeres entran en trance en presencia del fuego. Las punciones se realizan a través de la piel sin anestesia. La sangre se derrama sobre la tierra como pago. Y cuando alguien cae al suelo, los demás no se asustan, se alejan, porque saben, esa persona ya no está allí. El nombre invocado no es el de un santo reconocido. No se acepta en los altares oficiales. Él no aparece en la misa. Es un nombre susurrado, temido, reverenciado y prohibido. María Lionza. Para algunos, una diosa ancestral. Para otros, un espíritu poderoso. Para la Iglesia, una desviación peligrosa. Para quienes escalan esa montaña, es su última esperanza. Durante décadas, quizás siglos, el culto ha crecido al margen de las instituciones, ignorando prohibiciones, soportando crisis políticas, hambrunas, colapsos sociales y represión religiosa. Y cuanto más se hunde el país en el caos, más gente sube a la montaña. Lo que allí ocurre no es simbólico, no es folclor turístico, no es una puesta en escena. Es un sistema espiritual completo, con jerarquías invisibles, entidades con nombre, reglas propias y consecuencias reales. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer es simple y perturbadora. ¿Cuál es exactamente la respuesta cuando se menciona el nombre de María Lionza? Durante el siglo XX, mientras Venezuela intentaba presentarse al mundo como una nación moderna, urbana y racional, algo completamente diferente crecía lejos de las capitales, protegido por la selva y el miedo de quienes preferían no mirar de cerca. Un culto que no nació en los libros, no fue fundado por un profeta. No hay fecha oficial de inicio. Nació del brutal choque entre tres mundos, el indígena, el africano y el cristiano. Y de este choque surgió algo que ninguna de estas tradiciones reconoce plenamente, pero que todas ayudan a sostener. María Lionza no es solo una figura espiritual. Ella está en el centro de un sistema donde los muertos hablan, los espíritus poseen y se recogen promesas. En la montaña conocida como Sorte, en el estado Yaracuy, miles de personas se reúnen cada año para realizar rituales que duran días y noches. El aire se llena de humo, cánticos, tambores y un silencio inquietante que surge justo antes de que alguien caiga en trance. No se permite la entrada a los médicos. Los sacerdotes no conducen. Y nadie intenta explicar demasiado. ¿Por qué quienes frecuentan ese lugar no buscan respuestas filosóficas? Buscan curación, venganza, protección, poder o absolución. Antes de continuar, escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Porque esta historia comienza en una montaña de Venezuela, pero no termina allí. A lo largo de este video, comprenderás de dónde proviene María Lionza, cómo un mito indígena se transformó en un culto de posesión, por qué es rechazada oficialmente y sin embargo sigue creciendo. Aprenderás sobre los rituales, los símbolos, las entidades que orbitan este culto, y las inevitables comparaciones con otras religiones espirituales alrededor del mundo. Pero sobre todo, notarás algo inquietante. Cuanto más intentaban borrar a María Lionza, más fuerte se volvía. Y en el siguiente segmento, la historia comienza antes del servicio, antes de los rituales, antes del miedo.
Comienza con una niña, un río y una muerte que nunca fue el final. La historia comienza lejos de los tambores, lejos del fuego y lejos de los cuerpos en trance. Comienza en una época en la que aquella montaña aún no tenía nombre sagrado, cuando el bosque era más denso, los ríos más limpios, y el miedo no venía de los espíritus, sino de la naturaleza. Según la tradición oral indígena, mucho antes de la llegada de los españoles, nació una niña de belleza excepcional entre los pueblos que habitaban la región hoy llamada Yaracuy. Sus ojos claros llamaban la atención, no solo por ser excepcionales, sino porque parecían reflejar algo que no pertenecía del todo a este mundo. Los ancianos comprendieron desde el principio que esta niña no sería común. Y cuando los ancianos perciben algo así, nunca es buena señal. El padre de la niña era un respetado cacique, un guerrero, un líder, responsable de mantener el equilibrio entre el pueblo y los espíritus de la tierra. Cuando los chamanes le advirtieron que su hija estaba marcada por una fuerza ancestral, escuchó en silencio. Dijeron que el río la deseaba, que había algo allí, en las aguas profundas, observando a la niña desde su nacimiento. Algo que no podía ser confrontado con lanzas, ni ahuyentado con simples rituales. El jefe hizo lo que muchos líderes hacen cuando el miedo habla más fuerte que el amor. Intentó controlar el destino. Ordenó la construcción de una cabaña aislada, lejos del río, rodeada de hombres armados. La niña crecería allí, lejos del agua, lejos de la llamada. El plan parecía simple: negarle al espíritu lo que deseaba. Pero hay fuerzas que no aceptan la negación. Con el paso de los años, la niña creció, y cuanto más crecía, más parecía reaccionar el bosque a su presencia. Los animales se acercaban sin miedo. El viento cambiaba cuando ella caminaba. Y el río nunca dejaba de llamarla. En una noche sin luna, cuando la vigilancia flaqueó por unos minutos, la niña salió de la cabaña. Caminó por el bosque como si conociera cada raíz, cada piedra. No corrió, no se escondió. Caminó hacia el agua como quien regresa a casa. Cuando encontraron el cuerpo, flotaba en el río, intacto, sin señales de forcejeo, sin lesiones, solo el silencio absoluto de quien cruzó la frontera sin oponer resistencia. La gente lloró. El jefe cayó en desgracia, pero la muerte no puso fin a la historia. Fue allí donde empezó a transformarse. Después de ese día, comenzaron a surgir informes extraños. La gente decía haber visto una figura femenina cerca de las aguas. Enfermedades inexplicables comenzaron a desaparecer. Sueños vívidos se extendieron entre los miembros de la tribu, y los chamanes comprendieron demasiado tarde. La niña no había sido raptada por el espíritu del río. Se había convertido en algo más grande. Con la llegada de los colonizadores españoles, la historia no desapareció, se adaptó. El nombre indígena fue reemplazado. Se incorporaron elementos cristianos a la fuerza. La diosa pasó a llamarse María. El bosque se convirtió en una montaña sagrada. El río permaneció allí, observándolo todo. Y mientras los misioneros intentaban imponer santos europeos, la gente seguía yendo al bosque de noche. Siguieron encendiendo velas, siguieron pidiendo favores a la entidad que no había abandonado la tierra. Porque María Lionza no fue criada en una secta. El culto surgió como un intento de comprender lo que ya existía. Y en el siguiente segmento, esta entidad deja de ser simplemente un espíritu de la naturaleza y pasa a comandar algo mucho más organizado, mucho más peligroso, toda una corte de los muertos. Lo que nació como un espíritu conectado al bosque y al río no permaneció solo por mucho tiempo, porque dentro de la lógica espiritual de ese culto, ningún poder actúa solo, y ninguna entidad poderosa permanece aislada.
Con el paso de los años, y luego de los siglos, María Lionza dejó de ser una simple presencia percibida en el agua, el viento y los sueños. Empezó a ser percibida como algo que mandaba, que organizaba, que juzgaba. Y poco a poco, una estructura invisible comenzó a formarse a su alrededor. Los practicantes comenzaron a hablar de un tribunal. No es una metáfora. Una verdadera jerarquía espiritual, con roles definidos, niveles de autoridad y reglas estrictas. Aquellos que no respetan estas reglas, dicen, pagan un alto precio. En la cima está María Lionza, no como una santa, no como una madre misericordiosa, sino como una reina. El que permite o niega, el que autoriza la Constitución, el que decide quién puede cruzar y quién debe permanecer al otro lado. Debajo de ella surgen figuras que, para un observador externo, parecen contradictorias. Espíritus guerreros indígenas, entidades africanas traídas por la fuerza a través de la esclavitud, soldados, médicos, criminales, curanderos, bandidos muertos en los últimos enfrentamientos. Están todos muertos, todos activos. Esta es una de las partes más incómodas del culto. Aquí, la muerte no sirve para nada, simplemente cambia su función. Y cuanto más intensa ha sido la vida, más fuerte tiende a ser el espíritu. Entre estas entidades, algunas han adquirido carácter central. Una de las más conocidas es la figura del Negro Felipe, un espíritu asociado al dolor de la esclavitud, la resistencia y la furia contenida. Otro es el cacique Huaycaipuro, símbolo de la lucha indígena contra los colonizadores. Y también hay figuras que causan incomodidad incluso entre los propios devotos, espíritus de criminales violentos, invocados para pedir protección, venganza o justicia. Nada de esto está oculto, nada se suaviza. Aquellos que buscan a María Lionza saben exactamente con qué tipo de fuerza están tratando. Durante los rituales, cuando alguien entra en trance, no se dice que la persona está encarnando algo simbólico. Los rumores dicen que alguien llegó. La postura cambia, la voz cambia, la perspectiva cambia. Algunas personas comienzan a beber alcohol sin experimentar ningún efecto secundario. Otros fuman compulsivamente, diciendo que esta adicción no pertenece al cuerpo que ocupan. Hay casos documentados en los que la persona, tras el trance, no recuerda nada, ni siquiera su propio nombre. Y aquí hay un detalle que distingue a este culto de muchas otras prácticas espirituales. Nadie sabe exactamente quién responderá. El médium puede solicitar a una entidad específica, pero la aprobación final no es suya, es de ella, María Lionza. Si algo sale mal, si el cuerpo no puede soportarlo, si la entidad se niega a irse, si el ritual se realiza fuera de las reglas, el precio no es simbólico, es físico, es psicológico, a veces permanente. Por eso, muchos iniciados afirman que el mayor peligro no reside en entrar en trance, pero sí llamar demasiado la atención, porque una vez que el tribunal te ve, nunca más te vuelven a ignorar por completo. Y en el siguiente segmento comprenderás por qué este culto llegó a ser oficialmente temido, y por qué en un momento dado se le tachó de amenaza, de desviación y de herejía. Cuando el culto comenzó a crecer, no atrajo la atención de inmediato. Las prácticas espirituales fuera de la iglesia siempre han existido en Latinoamérica. Bendiciones, oraciones paralelas, devociones populares. Nada de esto era nuevo. El problema es que María Lionza no encajaba en ninguna de esas categorías. Ella no pidió permiso, se negó a ser encasillado. Y lo más importante es que no reconocía la autoridad externa. A medida que aumentaba el número de seguidores, los informes comenzaron a circular con mayor frecuencia. Personas que abandonaban tratamientos médicos tras curas espirituales. Personas que tomaban decisiones radicales basadas en la guía recibida en trance. Promesas cumplidas con sangre, dolor y sacrificio físico. Nada de esto pasó desapercibido. Al principio, la Iglesia Católica intentó actuar con advertencias discretas, sermones vagos y textos que condenaban las prácticas desviadas. Pero cuanto más se pronunciaban en contra, más crecía el culto.
porque para quienes ya se sentían ignorados por las instituciones, la condena era solo una prueba más de que ese camino no les pertenecía. Luego vinieron intentos más directos, clasificaciones oficiales que calificaban al culto de superstición peligrosa, prohibiciones informales, presión política. Pero la montaña no se cerró. Los rituales no cesaron y los practicantes no se dieron por vencidos. El error fue subestimar algo fundamental. El culto a María Lionza no depende de templos visibles. Sucede en el cuerpo, en el bosque, en el silencio entre un tambor y otro. Aunque la represión se intensificó, las reuniones continuaron por la noche, en fechas variables, en lugares improvisados. Cuanto más difíciles se ponían las cosas, más cerrado e intenso se volvía el grupo. Y esto produjo otro efecto secundario. El culto comenzó a atraer no solo a aquellos que buscaban curación, sino también a aquellos que buscaban poder. Personas dispuestas a superar los límites, pagando precios más altos, utilizar rituales para fines que nunca serían aceptados en público. Es en este punto cuando la narración comienza a oscurecerse por completo, porque cuando una espiritualidad no reconoce límites morales impuestos desde afuera, se vuelve extremadamente maleable, y todo depende de quién realice el ritual y quién responde al otro lado. Existen informes de iniciaciones con dolor deliberado, perforaciones profundas realizadas sin anestesia, pruebas físicas cuyo objetivo no era la purificación, sino la sumisión. El cuerpo necesita demostrar que puede soportarlo, aquello que sostiene la presencia. Los que fracasan no son bienvenidos, son rechazados, porque un cuerpo débil, dicen, atrae a las entidades equivocadas. Y luego sigue un silencio incómodo, porque no todos los que resultan heridos hablan, no todos los que se vuelven locos están oficialmente asociados con el culto, no todos los que desaparecen dejan tras de sí una explicación clara. Lo que se sabe es que a partir de ese momento, María Lionza deja de ser un mero fenómeno cultural. Llega a ser visto como algo que opera fuera del control social. Y eso es algo que ninguna institución tolera por mucho tiempo. En el siguiente segmento, ingresarás a la montaña durante un ritual real. Siente la atmósfera, escucha los sonidos y entiende por qué después de presenciar eso, nadie sale igual. El ascenso comienza antes del amanecer. No hay señales, ni iluminación, solo un sendero irregular, lodo húmedo y el sonido constante de la respiración del bosque a nuestro alrededor. Grillos, insectos, hojas susurrando sin viento aparente. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino vigilancia. La gente sube en pequeños grupos, algunos en completo silencio. Otros murmuran oraciones que no pertenecen a ninguna Biblia. Protegen las velas con las manos, como si el fuego fuera algo demasiado frágil para ese lugar. El olor a alcohol barato ya acompaña a muchos incluso antes de llegar a la cima. Cuando finalmente se abre el claro, el aire cambia. Se nota. No es psicológico. Se encienden hogueras en lugares estratégicos. Hay objetos esparcidos por el suelo, imágenes rotas de santos, cráneos de animales, cintas de colores, botellas, cuchillos, puros, prendas de vestir parcialmente enterradas. Nada parece decorativo. Todo tiene una función. Los tambores empiezan sin previo aviso, un ritmo repetitivo e insistente que no se acelera ni se ralentiza. Simplemente continúa. El cuerpo empieza a responder antes que la mente. El pecho lo sigue. La respiración se adapta. Algunos cierran los ojos, otros fijan la mirada en el fuego como si esperaran que algo emergiera de él. Los que caen primero en trance no son anunciados, simplemente caen. El cuerpo se pone rígido, luego se relaja demasiado. Al levantarse ya no caminan igual, su mirada se desenfoca. Cuando hablan no piden permiso. Es en este punto que los más experimentados dan un paso atrás, no por respeto, sino por precaución, porque nadie sabe quién entró. Una mujer empieza a reír de forma seca y repetitiva. Un hombre se golpea el pecho con una fuerza descomunal, sin mostrar ningún signo de dolor. Otro se arrastra hasta la hoguera y roza las llamas con las manos, como si probara algo invisible. La gente alrededor no interrumpe, observa. Están esperando señales.
Cuando una entidad se identifica por su forma de hablar, sus gestos, los vicios que manifiesta, comienzan las peticiones: sanación, protección, dinero, venganza. Nada se pide con humildad, aquí se negocia. Algunas organizaciones requieren el pago inmediato: sangre, dolor, promesas que luego no se podrán romper. Es común ver perforaciones ahí mismo: lenguas, brazos, espaldas. Los objetos perforan lentamente la piel. El cuerpo no reacciona como debería. No hay gritos, no hay ayuda. Lo más llamativo no es la violencia, es la forma normal en que todo sucede. Y entonces, en un momento determinado de la noche, algo cambia. Los tambores se detienen por unos segundos. El viento corta de repente el claro, y todo el mundo lo sabe, sin que nadie diga nada. Ella fue llamada. No existe una encarnación directa de María Lionza. Es algo inusual. Casi nadie afirma apoyarla, pero la presencia se siente. El ambiente es denso. Algunos se arrodillan, otros apartan la mirada. Algunas personas lloran sin saber por qué. Es en este momento cuando muchos se arrepienten de haber subido, porque entienden que no están ante un símbolo cultural, pero de una fuerza que no se preocupa por las explicaciones. Y cuando el ritual termina, nadie baja juntos. La gente se dispersa gradualmente, en silencio, como sobrevivientes de algo que no se discutirá fuera de allí. En el siguiente segmento, comprenderás por qué este culto se extendió precisamente en tiempos de crisis, y cuanto peor estaban las cosas en Venezuela, más fuerte se hacía María Lionza. El crecimiento de un culto no ocurre en tiempos de estabilidad. Se acelera cuando todo lo demás falla. Cada vez que Venezuela se derrumba, económica, política o socialmente, la montaña se llena. Esto no es casualidad, es estándar. Cuando los hospitales dejan de funcionar, cuando los medicamentos desaparecen, cuando el dinero pierde valor y el futuro se convierte en una idea demasiado abstracta para confiar, la gente busca aquello que todavía parece proporcionar respuestas. Y María Lionza responde, no con promesas vagas, pero a través de la experiencia directa. Durante las grandes crisis del país abundan las historias: filas de días para subir a la montaña, rituales improvisados en las afueras de las ciudades, pequeños altares instalados en casas sin electricidad. La fe institucional requiere paciencia. La adoración exige entrega inmediata. Hay algo profundamente humano en esto. Cuando el sistema falla, lo invisible se vuelve negociable. Muchos de los nuevos devotos no vienen por tradición familiar, vienen por desesperación. Madres que no pueden obtener tratamiento para sus hijos enfermos. Hombres que lo han perdido todo. Jóvenes que crecieron sin perspectivas de futuro. Y el culto ofrece algo que el Estado y la Iglesia no ofrecen: una sensación de respuesta inmediata. Durante los trances, las entidades hablan usando nombres, fechas e instrucciones específicas. Hazlo. De nada. Saque a esa persona de su vida. Pague de esta manera. Incluso cuando la petición implica dolor o sacrificio, hay una lógica interna. Al menos alguien está escuchando. Aquí es donde el culto se vuelve peligroso para cualquier estructura de poder, porque no depende de los líderes políticos, no depende de los sacerdotes, no depende de los médicos. Él crea su propia autoridad. Y cuanto más dura la crisis, más se consolida esta autoridad. Algunos médiums llegan a ser tratados como referentes absolutos en sus comunidades. Sus palabras no son cuestionadas. Su orientación moldea las decisiones de vida. Matrimonios rotos, cambios bruscos de ciudad, abandono de tratamientos, conflictos familiares. Todo fue justificado con mensajes provenientes de la corte. Y cuando algo sale mal, la entidad nunca tiene la culpa. Siempre es el devoto el que no lo hizo bien. Este es el mecanismo más eficiente para el control espiritual. La responsabilidad nunca regresa al sistema. Con el tiempo, el culto deja de ser simplemente una espiritualidad alternativa y comienza a funcionar como una red paralela de poder simbólico.
y cada red paralela termina atrayendo la atención, no solo de la Iglesia, pero desde el Estado. En ciertas ocasiones, las autoridades han intentado mapear a los líderes espirituales, restringir las peregrinaciones y asociar el culto con prácticas criminales. Algunas de las acusaciones eran exageradas, otras no. Porque dondequiera que haya una promesa de poder espiritual, siempre habrá quienes intenten usarla como moneda de cambio. Y en el siguiente segmento, la historia cruza una línea aún más sensible. La asociación entre María Lionza, la violencia, el crimen y entidades que muchos preferirían que permanecieran muertas. No todas las entidades invocadas en ese sistema espiritual llevan historias de curación, protección o guía. Algunos llevan sangre fresca, otros la fama, otros miedo. Con el paso de los años, especialmente durante periodos de intensa violencia urbana, comenzaron a surgir nombres que incomodaban incluso a practicantes veteranos. Espíritus asociados con criminales muertos en enfrentamientos, ladrones, narcotraficantes, asesinos conocidos localmente. Personas que en vida eran temidas y que tras su muerte comenzaron a ser invocadas. Dentro de la lógica del culto, esto no se ve como una contradicción, se ve como consistencia. La fuerza de un espíritu no viene de su moral, viene de su intensidad. Cuanto más violenta es la vida, más densa es la energía que deja. Y esta densidad, dicen, puede usarse para protección, para intimidar, para abrir caminos donde nada más funciona. Aquí es donde muchos empiezan a dar marcha atrás, porque el culto no filtra entidades en función de valores humanos, filtra en función de la eficacia. Algunos rituales llegan a incluir peticiones explícitas de venganza, otros de dominio sobre los enemigos. Hay informes de médiums que canalizan espíritus que hablan en jerga reciente, mencionan armas modernas y describen muertes con detalles que nadie presente debería conocer. Las peticiones no son simbólicas, son sencillos. Y cuando ocurre algo después, un accidente, un arresto inesperado, una muerte, la conexión se establece en silencio, nunca en público, nunca oficialmente. Esta es una de las razones por las que el culto nunca se organizó como una religión formal. Formalizarlo significaría asumir las consecuencias, y las consecuencias son difíciles de controlar cuando se trata con los muertos. Al mismo tiempo, muchos practicantes argumentan que estas entidades simplemente reflejan la sociedad que las creó. Una Venezuela marcada por la desigualdad, la violencia y el abandono estatal, inevitablemente produciría una espiritualidad a su propia imagen. Pero esta explicación no borra el malestar. Hay médiums que abandonan la práctica después de una posesión específica. Hay otros que se vuelven locos. Hay quienes optan por vivir aislados, alegando que algo les persigue. Y hay quienes se quedan, porque sienten que ya han cruzado un punto sin retorno. Una vez que alguien se hace conocido por su capacidad de recibir entidades poderosas, la presión aumenta. La gente los busca. Piden cosas cada vez más extremas. Y decir no en este sistema tiene consecuencias invisibles. Algunos afirman que María Lionza permite estas entidades como parte de un equilibrio mayor. Otros dicen que las tolera, pero las observa. Pocos creen que ella lo apruebe plenamente, pero nadie afirma que ella lo impida. Y ese detalle lo cambia todo, porque significa que, dentro de ese universo espiritual, no existe un concepto claro del bien y del mal. Existe poder, y hay un precio que pagar. En el siguiente segmento, la historia se traslada fuera de la montaña, para ciudades, casas comunes, habitaciones cerradas, donde el culto permanece fuera de la vista y donde los límites se vuelven aún más difíciles de ver. Fuera de las montañas, todo parece más controlado. No hay fogatas visibles, no hay tambores que resuenan en el bosque. Pero el culto no se debilita cuando se traslada a la ciudad. Se adapta. En barrios comunes, tras puertas cerradas, aparecen pequeños altares en habitaciones improvisadas. Una mesa sencilla,
Una imagen de María Lionza en el centro, a veces junto a santos católicos, a veces rodeada de objetos que no pertenecen a ninguna religión reconocida. Vasos con líquidos oscuros, hacinas acumuladas, velas derretidas que nunca se apagan del todo. Es allí donde se celebran numerosos rituales lejos del escrutinio público. Sin testigos externos, no hay registro. Los trances continúan, pero ahora en silencio casi completo. Los sonidos de la calle entran por las ventanas. Un coche pasa. Un televisor a lo lejos. La vida transcurre con normalidad, mientras dentro de ese espacio, algo completamente diferente cobra forma. Es en estos entornos donde los informes se vuelven más difíciles de rastrear. Porque cuando algo sale mal, no hay claridad, no hay grupo, no hay ritual colectivo para diluir responsabilidades. Hay personas que se despiertan con marcas en el cuerpo y no recuerdan lo sucedido. Otros reportan cambios abruptos en su comportamiento después de una consulta espiritual. Algunos dicen que escuchó instrucciones durante el trance y que solo se dio cuenta de la gravedad de la situación días después. Y hay quienes juran que nunca más han estado realmente solos. El culto, fuera de la montaña, deja de ser una experiencia colectiva y se convierte en un vínculo íntimo, y los vínculos estrechos son más difíciles de romper. Algunos médiums empiezan a recibir entidades sin previo aviso, en sueños, en estados de semiconsciencia, en plena noche. No hubo ningún ritual, no hubo preparación. Cuando esto comienza, muchos buscan ayuda dentro del propio sistema, pero no siempre obtienen la respuesta que esperan, porque admitir que algo se salió de control es admitir el fracaso, y el fracaso, en este universo, no está bien visto. De ahí surgen historias que nunca llegan a los documentales oficiales, historias susurradas, historias que circulan solo entre aquellos ya involucrados. Personas que intentaron abandonar el culto y enfermaron poco después. Personas que rompieron promesas hechas en trance y reportaron pérdidas sucesivas. Familias que asocian tragedias con rituales realizados años atrás. Nada de esto puede probarse, y es precisamente por eso que todo permanece. Porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita repetición. Y cuanto más se extiende el culto a la vida cotidiana, más difícil resulta separar la fe de la dependencia espiritual. La persona ya no sube a la montaña, pero la montaña llega a existir dentro de ella. En el siguiente segmento, la historia cruza fronteras. María Lionza ya no es solo venezolana, y empieza a resonar en otros países, en otras culturas, en otros sistemas espirituales. Cuando la gente migra, no solo lleva consigo maletas, llevan símbolos, miedos, promesas rotas y entidades que no reconocen fronteras. Con el crecimiento de la diáspora venezolana, el culto a María Lionza comenzó a surgir fuera del país, al principio discretamente, un altar improvisado en una casa prestada, un pequeño ritual, realizado en silencio. Más tarde, con más confianza, comenzó a integrarse con prácticas espirituales ya existentes en otros lugares. En Brasil, algunos reconocen similitudes inmediatas con Umbanda, en Cuba, con la santería, en el Caribe, con formas locales de espiritualidad. En Europa, aparece diluido, casi irreconocible, pero todavía presente. Esta adaptación no ocurre estratégicamente, sucede por supervivencia. María Lionza nunca exigió pureza ritual absoluta, exige presencia. Donde haya alguien dispuesto a llamar, alguien responderá. Pero fuera de Venezuela, algo cambia. La montaña ya no está allí. Sin el espacio simbólico que concentra el culto, las prácticas se fragmentan. Cada medio crea su propia forma. Cada grupo establece sus propias reglas. Y esto crea algo peligroso: libre interpretación de la autoridad espiritual. Algunas entidades comienzan a presentarse como de la corte, sin haber sido nunca reconocidas en la tradición original. Otros surgen con nombres nuevos, mezclando referencias locales, traumas recientes y arquetipos universales. El sistema, antes cerrado y territorial, se vuelve poroso. Y todo lo que es poroso puede tener fugas.
Hay informes de conflictos entre grupos en diferentes países, cada uno de los cuales afirma seguir a la verdadera María Lionsa. Hay disputas silenciosas sobre la legitimidad espiritual. Y hay algo aún más inquietante. Personas que nunca han tenido contacto con la tradición original afirman recibir la entidad. Esto plantea una pregunta que nadie responde en voz alta. ¿María Lionsa es una entidad específica o un arquetipo que se manifiesta allí donde encuentra espacio? Si es la primera opción, entonces estamos hablando de una fuerza que cruza océanos sin depender del territorio físico. Si es lo segundo, entonces el culto podría ser simplemente una puerta de entrada y no sabíamos exactamente a qué. Aquí es donde los investigadores, antropólogos e incluso los profesionales con larga trayectoria empiezan a estar en desacuerdo. Algunos argumentan que la expansión debilita el culto. Otros creen que lo hace aún más impredecible, porque sin una tradición sólida, lo único que queda es la experiencia personal. Y la experiencia personal, cuando involucra lo invisible, rara vez es neutral. En el siguiente segmento, la narración entra en el territorio más delicado de todos. ¿Qué pasa con aquellos que intentan irse? No alejarse gradualmente, sino para romper verdaderamente. Irse no significa simplemente dejar de asistir a los rituales. No se trata de apagar velas, no se trata de tirar imágenes a la basura. Dentro de este sistema, salir significa romper un vínculo. Y los vínculos, cuando no son simbólicos, perduran. Muchos empiezan por distanciarse discretamente, reducen la frecuencia de sus visitas, dejan de atender solicitudes, evitan el contacto con otros profesionales. Al principio no pasa nada, y esto crea una falsa sensación de libertad. Luego vienen las señales sutiles, sueños recurrentes, sensaciones físicas sin causa aparente, una sensación constante de estar siendo observado, no desde fuera, sino desde dentro. Algunos informan que se despiertan exactamente a la misma hora durante noches consecutivas. Otros dicen oír sonidos familiares del ritual cuando todo está en silencio. Hay quienes se despiertan con olor a humo o alcohol sin nada encendido cerca. La explicación interna es siempre la misma. El enlace sigue activo. Para quienes han vivido dentro del culto durante años, esta idea no parece absurda, parece lógico. Por lo tanto, muchos intentan terminar la relación de la manera correcta. Regresan a la montaña, piden permiso, ofrecen algo en cambio. Pero no todos reciben una respuesta. Hay informes de personas que, tras intentar irse oficialmente, sufrieron crisis emocionales, ansiedad extrema, paranoia, insomnio crónico. Algunos buscaron ayuda médica, otros ayuda religiosa. Pocos encontraron alivio inmediato. Y hay un grupo aún más pequeño, el más silencioso, que afirma que irse del todo no es posible, solo para hacerse menos visible. Estas personas mantienen pequeños rituales privados, no por devoción, sino por precaución. No piden nada, simplemente mantienen la paz, como quien deja una luz encendida para evitar que suceda algo peor. El detalle más inquietante es que no hay consenso sobre esto. Algunos dicen que María Lionsa acepta la salida cuando ésta se hace con respeto. Otros dicen que el problema no es ella. Estas son las entidades que se unieron. Porque una vez que se crea el espacio, no todos los presentes entienden el cierre de la misma manera. Aquí es donde el culto se distancia definitivamente de cualquier espiritualidad terapéutica o simbólica. Porque no ofrece una salida clara. No ofrece ninguna absolución final. No ofrece cierre. Y eso crea dependencia. La gente no persevera a través de la fe. Él se queda por miedo a lo que podría pasar si no se queda. En el siguiente segmento, la narración se desplaza hacia el observador externo, investigadores, antropólogos, periodistas. ¿Y por qué muchos de ellos abandonaron sus estudios a mitad de camino? Observar desde fuera parece seguro. En el papel, todo es método, desapego, análisis frío. Pero María Lionsa no era un tema de estudio fácil para quien quisiera quedarse demasiado tiempo.
Los antropólogos se interesaron inicialmente por el sincretismo, por la fusión de culturas y por la resistencia espiritual de los pueblos marginados. Inicialmente los informes son técnicos, lenguaje neutral, términos académicos. Entonces algo cambia de tono. Algunos investigadores reportan dificultad para mantener la distancia emocional, sueños recurrentes tras visitas a la montaña, una sensación de presencia incluso lejos del lugar, una especie de contaminación simbólica que no aparece en otros estudios religiosos. Los periodistas que intentaron documentar rituales más profundos se enfrentaron al rechazo inmediato. Cámaras apagadas, grabadoras prohibidas, en algunos casos, amenazas veladas. No hay amenazas directas, advertencias. No sabes a qué estás llamando. No a todo le gusta ser observado. Algunas cosas solo funcionan en la oscuridad. Hay registros de investigadores que abandonaron proyectos sin explicación pública. Se interrumpieron tesis, artículos nunca publicados. Cuando se les pregunta, muchos simplemente dicen que el costo emocional fue demasiado alto. Y luego están los que no dicen nada. Entre los estudiosos más veteranos, existe un consenso tácito que María Lionza no reacciona bien a los intentos de disección excesiva. No porque sea agresiva, pero el culto no puede sostenerse cuando se reduce a un mero concepto. Él exige participación, y la participación tiene un precio. Algunos han intentado comparar a María Lionza con otras figuras femeninas del sincretismo mundial, deidades madres, arquetipos de la naturaleza, reinas espirituales. La comparación funciona, hasta cierto punto, porque pocas tradiciones mantienen un culto tan vivo, tan físico y tan indiferente a la validación externa. No se requiere ningún esfuerzo de conversión. No existen textos sagrados fijos. No existe una doctrina oficial. Esto hace al fenómeno difícil de controlar e imposible de detener. Y quizá por eso el culto ha sobrevivido a los intentos de represión, ridiculización y silenciamiento. No depende del reconocimiento. Él simplemente sigue adelante. En el siguiente segmento, la narración entra en el territorio más ambiguo de todos. Fe genuina versus sugestión psicológica, experiencia espiritual versus colapso mental. ¿Dónde termina exactamente una cosa? Y luego empieza la otra. Esta es la frontera que nadie puede definir con precisión. Ni siquiera los que creen, ni siquiera aquellos que intentan explicarlo. Para un observador externo, muchas experiencias asociadas con María Lionza podrían enmarcarse como sugestión colectiva, estados alterados de conciencia inducidos por el ritmo, la privación del sueño, el alcohol y la expectativa emocional. El guión parece familiar, el entorno es favorable, la mente responde. Pero esta explicación empieza a fallar cuando los relatos se repiten entre personas que nunca se han conocido. Los mismos símbolos, las mismas frases, las mismas advertencias. Algunos medios describen entidades con detalles idénticos sin haber tenido contacto previo. Otros comparten información personal sobre desconocidos durante el trance, nombres, pérdidas, sucesos recientes que no se podría haber deducido allí. Aquí es donde incluso los más escépticos bajan el tono de su retórica, porque la coincidencia empieza a resultar estadísticamente incómoda. Al mismo tiempo, hay casos claros de colapso psicológico. Personas que entran en trance sin preparación, que interpretan cualquier sensación como una señal espiritual, que empiezan a reorganizar toda su vida basándose en mensajes internos que nadie más confirma. Y el culto no ofrece ningún filtro. No hay calificación, no hay ninguna evaluación. Si la entidad hablaba, hablaba. El cuestionamiento es un signo de debilidad espiritual. Esto crea un terreno peligroso, donde las experiencias genuinas y los delirios pueden coexistir sin distinción, y donde la responsabilidad se disuelve.
Para algunos, María Lionsa salvó vidas. Para otros fue devastador. Y ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Quizá el mayor error sea intentar clasificar el culto como bueno o malo. Él no opera en esas categorías. Opera a alta intensidad. Cuanto más vulnerable es alguien, más intensa tiende a ser la experiencia. Y la vulnerabilidad no elige un contexto. Por eso, para muchos, el primer contacto ocurre tras pérdidas profundas. Muerte, enfermedad, ruina financiera. El culto no atrae a la gente entera, atrae a personas que están fracturadas. Y cuando algo responde desde el otro lado de esa fractura, el impacto es real, independientemente de la explicación. En el siguiente segmento, la historia se acerca al presente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué se ha vuelto a hablar tanto de María Lionsa? Y lo que eso revela sobre el mundo en el que vivimos. La reaparición de María Lionsa hoy no es casualidad. Regresa en momentos en que la realidad deja de ofrecer suficiente significado. En medio de colapsos políticos, guerras narrativas, crisis de identidad y una sensación global de agotamiento, figuras como ella resurgen con fuerza. No como curiosidades folclóricas, sino como una respuesta emocional. Cuando las estructuras fallan, lo invisible vuelve a tomarse en serio. Las redes sociales amplifican relatos que antes estaban restringidos a pequeñas comunidades. Videos cortos muestran fragmentos de rituales. Fotos de altares circulan sin contexto. Los testimonios surgen en comentarios, foros y mensajes privados. Nada completo, nada es completamente verificable, pero suficiente para despertar la curiosidad y algo más profundo. El culto, que siempre ha vivido al margen, ahora es observado por personas que nunca han pisado la montaña, jóvenes urbanos, migrantes de segunda generación, personas desconectadas de las instituciones tradicionales, pero ávidas de una verdadera experiencia espiritual. Y esto cambia el perfil de quienes se acercan. Ya no son solo los desesperados, ellos son los desilusionados. Aquellos que no confían en nada, pero tampoco pueden ignorarlo todo. Este nuevo interés no viene con respeto automático, viene con un intento de adaptación, simplificación, contenido rápido. Y eso crea tensión, porque María Lionsa no funciona bien fragmentada en clips. Requiere inmersión, tiempo, riesgo emocional. Algunos intentan reproducir rituales sin comprender su estructura, otros invocan nombres sin comprender el sistema, y lo que una vez fue un culto cerrado, está empezando a sufrir de trivialización. Los practicantes que llevan mucho tiempo practicando esto lo ven con sospecha, porque saben que llamar demasiado la atención siempre tiene un precio. Al mismo tiempo, existe un creciente silencio por parte de las instituciones. Ya no hay grandes campañas contra la secta, no hay frecuentes condenas públicas. El silencio, ahora, parece una estrategia. Ignorar algo suele ser más efectivo que luchar contra aquello que no puedes controlar. Pero ignorarlo no lo hace desaparecer. Y cuanto más inestable se vuelve el mundo, más personas recurren a experiencias que no requieren aprobación externa. María Lionsa no te pide que creas, ella te pide que te acerques. Y eso es exactamente lo que lo hace peligroso. Es irresistible. En el siguiente segmento la narración se completa. No con respuestas, pero la pregunta que queda después de todo esto es: ¿qué pasa realmente cuando nadie nos mira? Cuando nadie mira, no hay testigos. Y sin testigos, no hay versión oficial. Es en este espacio, fuera del registro, del video, de la cuenta pública, donde el culto a María Lionsa sigue operando en su forma más pura y perturbadora, sin representación, sin explicación, sin necesidad de convencer. Porque la mayor parte de lo que sustenta este sistema espiritual nunca estuvo destinado a ser visto. Los rituales más importantes no tienen lugar en las fechas conocidas, no siguen un horario, no se anuncian, ocurren cuando alguien es llamado. Algunos practicantes relatan recibir instrucciones específicas en sueños, con horas, lugares y objetos exactos.
Otros describen impulsos difíciles de resistir, como si ya se hubiera tomado una decisión antes de siquiera pensarla. Y cuando obedecen, rara vez entienden la razón inmediatamente. Algunos rituales no piden nada, no hacen pedidos, no ofrecen cambios. Existen únicamente para mantener el equilibrio. Esto es lo que más desconcierta a quienes intentan comprenderlo desde fuera. No todo es deseo, no todo es carencia. A veces es mantenimiento. Mantener algo contenido. Mantener algo a distancia. Mantén algo lo suficientemente satisfactorio como para no cruzarte. Estas prácticas casi nunca se describen en detalle, no por secretismo consciente, sino porque muchos afirman que hablar demasiado debilita su efecto. El nombramiento da forma, y la forma proporciona acceso. Por eso, cuando se les pregunta, muchos responden con evasivas. No es para todos. No necesitas saber eso. Es mejor no meterse con eso. Y quizás tengan razón, porque cuanto más nos adentramos en este territorio, más ingenua parece la idea del control humano. No hay contrato, no hay garantía. Hay una sensación persistente de que algo está funcionando, incluso cuando no debería estar allí. Al final, María Lionza permanece exactamente donde siempre estuvo, más allá de cualquier explicación definitiva. No como folclor muerto, no como una religión organizada, sino como una presencia que se resiste a ser disminuida. Y quizás eso es lo más aterrador, porque si todo esto es simplemente psicología colectiva, entonces el poder de la mente humana es mayor de lo que estamos dispuestos a admitir. Pero si no es, así que hay algo que opera en los márgenes de la realidad, alimentado por la creencia, el dolor, la esperanza y el silencio. Algo que no pide permiso, algo que no necesita ser comprendido para poder actuar. Y la pregunta final no es si María Lionza existe. Es otro más. ¿Qué pasa cuando alguien responde y no estabas preparado para escuchar? Lo que viene después de la respuesta rara vez se menciona, no porque falte historia, sino porque hay falta de lenguaje. Hay quienes afirman que tras ciertos rituales, la vida simplemente continúa. Nada explota, nada se derrumba, no ocurre ninguna tragedia inmediata. Y eso, paradójicamente, es lo más inquietante, porque el efecto no es externo, es interno. Algo cambia en la forma en que se percibe el mundo. Los pequeños detalles empiezan a tener demasiado peso. Las coincidencias ya no se descartan. Las intuiciones cobran fuerza. Y la línea entre la toma de decisiones personales y la influencia invisible comienza a desdibujarse. Algunos describen una sensación constante de alineación, como si estuvieran exactamente donde deberían estar, incluso cuando todo parece salir mal. Otros refieren lo contrario, una inquietud permanente, como si cada mala decisión pudiera activar algo latente. Es en esta etapa cuando el culto deja de ser un evento y se convierte en una lente. La persona ya no practica, ella interpreta. Todo adquiere un significado potencial, un retraso, un sueño extraño, un encuentro casual. Y cuando todo significa algo, nada es neutral. Este estado no es necesariamente sufrimiento. Para algunos, es la primera vez que la vida parece tener sentido. Para otros, es el comienzo de un profundo cansancio. Porque vivir en un estado de conciencia espiritual constante requiere energía, y el servicio no te enseña cómo apagarlo. Algunos expracticantes dicen que el mayor desafío no fue abandonar los rituales. Se trataba de volver a aprender a vivir sin actuar, sin buscar señales, sin temer castigos invisibles, sin esperar autorización para actuar. Y eso puede llevar años. Lo más inquietante es que muchos, incluso después de marcharse, afirman que algo sigue funcionando. Solicitudes antiguas que se cumplen demasiado tarde, advertencias que solo tendrán sentido más adelante, sensaciones que regresan en momentos críticos. Nada espectacular,
nada que pueda ser filmado, solo lo suficiente para evitar el olvido total. Quizá ese sea el verdadero poder de María Lionza. No lo pongas en trance, no la montaña, no las entidades, pero la capacidad de infiltrarse en cómo alguien entiende la causa y el efecto. Y una vez que esta lógica se arraiga, no desaparece fácilmente. En el siguiente segmento, el último, no hay nuevas revelaciones. La única opción es el cierre, porque algunas historias nunca terminan, simplemente dejan de ser contadas. No hay cierre ritual, no existe frase final que pueda apagarlo todo. La historia de María Lionza no termina porque nunca se construyó para terminar. No tiene un fundador fallecido, ni escritura sellada, ni dogma inamovible que permita decir, aquí termina. Permanece exactamente como empezó, fuera de control. Para algunos esto es liberador, para otros profundamente perturbador. A lo largo de los siglos, esta figura ha atravesado culturas, regímenes políticos, intentos de represión, crisis económicas y profundas transformaciones sociales. Ha cambiado de nombre, de símbolos, de lenguaje, pero nunca ha perdido su función principal: ofrecer respuestas donde el mundo no las proporciona. María Lionza no promete salvación, no promete paz, no promete redención. Ella promete estar allí, y la presencia es demasiado poderosa para ser ignorada cuando todo lo demás parece distante. Quizá por eso se llama prohibido, no porque haya una ley clara en contra de ello, pero porque escapa a lo que se puede regular, explicar o neutralizar. Ella vive en la zona gris donde se encuentran la fe, el miedo, el deseo y la desesperación, donde los humanos dejan de pedir permiso y comienzan a negociar directamente con lo invisible. Al final, cada persona que sube a la montaña, ya sea levantando un altar en silencio o simplemente pensando en invocar, hace la misma elección, consciente o no, intercambiando seguridad por experiencia. Y este intercambio nunca está exento de costo. Si todo esto es simplemente una construcción cultural, entonces revela algo profundo sobre la fragilidad humana frente al caos. Pero si no es, así que María Lionza no es solo una secta, es un recordatorio inquietante de que no todo lo que funciona necesita ser comprendido, y algunas respuestas aparecen precisamente cuando estamos menos preparados para ellas. Quizá lo más honesto que podemos hacer es admitir: nadie sabe con seguridad qué dirá cuando la llamen por su nombre. Y quizá por eso, aún hoy, tanta gente sigue llamando. Este fue otro episodio de Rutas Sagradas. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario. ¿Crees que existen fuerzas espirituales fuera de las religiones tradicionales, o es todo simplemente un reflejo de la mente humana? Y no olvides suscribirte al canal para continuar este viaje por los lugares más oscuros y sagrados de nuestro mundo.